Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga mucho en este día y nos siga guardando en su gracia, en su misericordia. Quiero hablar en esta hora sobre el tema la semejanza de cristiano. La semejanza de cristiano, basado en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, que quiero leerle el versículo 24 hasta el versículo 30. Antes vamos a tener un tiempo de oración. Padre, gracias en esta hora le damos. Gracias por su cuidado, su ayuda, su misericordia. Rogamos su bendición a través de su palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo imploramos. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, el versículo 24 de Mateo 13, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la tierra y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios use su palabra para ayudarnos, para consolarnos, fortalecernos, hablarnos de alguna manera, para edificación nuestra y de salvación para aquellos que necesiten de Jesucristo. La semejanza de cristiano. Desde la entrada del pecado en el mundo o en la humanidad, Satanás ha estado buscando destruir la obra de Dios en el mundo y en los hombres, haciendo cosas que confunden la obra de gracia de Dios para la humanidad. Satanás ha querido que el hombre crea que Dios le miente, que le oculta algo. Satanás ha querido que el hombre crea que Dios es egoísta y que no quiere que el hombre sepa lo que él sabe. Satanás ha querido que el hombre crea que él puede ser como Dios. Y Satanás mismo quiso ser como Dios. Y los hombres quieren ser como Dios y aún más grande que Dios. Satanás también ha querido destruir la obra de salvación para el hombre. Ha creado innumerables obstáculos a la obra de Dios en salvar a los hombres. Por ejemplo, vemos que Satanás ha producido persecución contra la iglesia. Vemos que cuando la iglesia comenzó, el judaísmo como sistema religioso persiguió al cristianismo. Vemos que el imperialismo o el sistema político persiguió la iglesia. Y aún vemos el paganismo que de alguna manera persiguió la iglesia o rechazó las enseñanzas de la iglesia. Vemos también que Satanás ha producido doctrinas falsas, doctrinas de demonio, como se le llama en la Escritura. También produciendo división en la iglesia, produciendo entrada de supuestos creyentes en la iglesia. Vemos a principio del IV siglo, cuando Constantino ganó el poder, que este emperador pues detuvo la persecución contra la iglesia
Y la Iglesia, pues, después de tantos años, de tantos siglos, o algunos siglos, ¿verdad?, los primeros 3 siglos de persecución, pues vemos que se detiene la persecución contra el cristianismo. Entonces el cristianismo es reconocido como la religión del Estado. Y entonces en esa ocasión vemos que muchas personas entraron a la iglesia que no eran salvas. Y esto se dice, la historia habla de los problemas que esto ocasionó cuando se unió la iglesia con el Estado. Vemos que también Satanás ha producido desánimo, apatía, carnalidad en la iglesia por la influencia de Satanás. En nuestro pasaje leído sobre la parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos advirtió de la creación de semejanza de cristianos en el mundo por parte de Satanás. La cizaña, pues, es una semejanza de cristiano de parte de Satanás. El trigo representa a los cristianos, a los creyentes, pero la cizaña representa a los hijos del mal. Pero notamos la semejanza que hay entre el trigo y la cizaña, de tal manera que no se pueden distinguir mientras están creciendo. Solo después que dan fruto es que se puede observar, se puede ver que las espigas son diferentes o que el fruto es diferente. Así que vamos a ver la interpretación de esta parábola y que el mismo Señor nos da en los versículos 36 al 43. Leemos el versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Luego, en una parte del Señor con sus discípulos, pues ellos le preguntaron acerca de esta parábola o que se la explicara. El versículo 37 dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En primer lugar, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el mismo Señor Jesucristo, quien predicó la verdad del Evangelio y muchas personas creyeron en Él y fueron salvadas, fueron limpiadas, fueron justificadas por Él. Y a través de los discípulos, el Señor continuó predicando, proclamando el Evangelio de Él, el mensaje que Él mandó que se proclamara a través de los apóstoles y los demás discípulos y las iglesias que se formaron en el mundo, y hasta la fecha el Evangelio está siendo predicado, o esa semilla, que es el Evangelio de Jesucristo, está siendo proclamado, predicado, y muchas personas, gracias a Dios, han creído en el Evangelio de Jesucristo, han sido salvadas por la gracia y la misericordia de Dios. De modo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor Jesucristo. Y podemos ver que aún en la actualidad Dios sigue a través de su iglesia proclamando este mensaje, un mensaje sencillo, un mensaje que es comprensible aún a los niños. Por ejemplo, Juan 3:16, podemos ver este pasaje que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está condensado el Evangelio de Jesucristo. El propósito de Cristo a través del mensaje del Evangelio es la salvación de las almas. De modo que vemos que ese Evangelio se ha seguido proclamando, predicando hasta el día de hoy, y Dios ha estado haciendo su obra en los corazones
que Dios puede trabajar, los corazones que se abren a Dios y Dios puede hablarle, Dios puede convencerle, Dios le puede producir fe, Dios puede obrar el cambio que necesita. En segundo lugar, vemos que en el mismo versículo 37 dice, el versículo 38 dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Es bueno notar que el campo no es la iglesia, sino el mundo. El campo donde se proclama tanto el Evangelio de Jesucristo como Satanás proclama su filosofía, sus enseñanzas, lo que él hace, pues es en el mundo. El mundo está siendo enseñado por la verdad de Dios. La iglesia en el mundo tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo, pero por su parte Satanás está haciendo su obra, ha estado siempre activo procurando hacer semejanza de creyente, de cristiano, como vamos a ver más adelante. En tercer lugar, vemos que dice también el versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla representa a los hijos del reino, a los que oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, recibieron a Cristo como Salvador personal. Desde entonces estos fueron colocados como parte de la iglesia de Cristo, pero viven en el mundo para dar testimonio de Jesucristo. De manera que una persona cuando cree en Cristo es alcanzada por la gracia de Dios con el Evangelio de Jesucristo y recibe a Jesucristo como Salvador personal, pues es colocada en la iglesia como parte de la iglesia, pero sigue viviendo en el mundo y ahora es responsable de ser un testigo de Jesucristo, de proclamar el Evangelio de Cristo. Así que las buenas semillas son los hijos del reino, o representa la semilla, aquellos que se le ha plantado la semilla, han creído en Cristo Jesús. En cuarto lugar, vemos también el versículo 38, dice, la cizaña son los hijos del mal. De igual manera, la cizaña representa a los hijos del malo, a los que aún están sujetos a Satanás, los que han sido cegados por él para que no crean en Cristo. La tarea, el plan de Satanás es hacer que la gente no crea en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. De modo que ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es impedir que la gente crea en Dios, en Jesucristo. Ese es el plan de Satanás. Y él siembra su cizaña, él siembra sus teorías, sus filosofías, a todo aquello que puede engañar al hombre y hacerle mantener en su posición, siguiendo su vida normal y aún quizá creyendo algo de Dios o creyendo algo de Dios y creerse que está bien con Dios, como veremos más adelante. De modo que la cizaña son los hijos del malo. La cizaña, esta semilla que Satanás está sembrando en los corazones con su error, con su engaño, la mentira, Satanás siembra en los corazones de las personas. En quinto lugar, el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que está sembrando cizaña, que sembró en sentido figurado esta planta que se parece al trigo, pero que no es trigo, es diferente, se parecen mientras están creciendo.
Luego que dan fruto, pues pueden distinguirse. Pero la cizaña, una planta que no da un fruto deseable, ¿verdad? Este enemigo es Satanás, el diablo. Satanás es llamado en las Escrituras como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, es el que gobierna las tinieblas, es la serpiente antigua, diablo, Satanás, adversario, calumniador, todo eso es Satanás en las Escrituras. Él es el que siembra cizaña para producir semejanza de cristianos. Así como la cizaña se parece al trigo, tienen parecido, el propósito de Satanás es procurar imitar a Dios en lo que Dios hace y hacer supuesto creyente, pero que carecen realmente de la genuinidad o de creyentes genuinos en Cristo Jesús. De manera que esta parábola nos enseña esto. Esta parábola nos enseña el propósito de Satanás de imitar a Dios. En este caso, de hacer semejanza de cristianos, de creyentes, de personas parecidas a creyentes. Satanás es un engañador, es uno que trata de imitar a Dios para crear confusión, desorden y destrucción en el mundo. Satanás quiere detener el avance y crecimiento del reino de Dios y el ministerio de los verdaderos discípulos de Cristo. Él quiere detener también a los hijos de Dios, a los que han creído, a los que han confiado en Dios, quiere detenerle en su obra que Dios ha mandado. Existe una serie de religiones, clubes sociales, movimientos y otras organizaciones que pasan como cristianas en el mundo, pero en la práctica no muestran que son verdaderos discípulos de Cristo. Usted puede observar en el mundo muchas religiones llamadas cristianas. Se pueden ver movimientos, se pueden ver organizaciones que supuestamente creen a Dios, pero estos grupos carecen de ser realmente cristianos verdaderos delante de Dios. También muchos manifiestan fe en Cristo, pero viven su propia vida. Viven su propia vida y basan normalmente su salvación en obras, en méritos personales o en moralidad. Así que el mundo está lleno de religiones, movimientos, organizaciones que pasan como cristianos. Hemos oído en los últimos días del movimiento gay que elaboró una Biblia con ciertos cambios, pero pensando que Dios acepta su condición. Y podemos decir que realmente Dios los ama a ellos, Dios quiere salvarles, pero hay una práctica, hay una elección que no es conforme a la voluntad de Dios y Dios demanda del hombre arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos los hombres, todos somos pecadores. Ellos son pecadores o hacen algo que sí es abominable a Dios, pero Dios quiere salvarle, Dios quiere que ellos cambien de vida, que ellos adopten realmente el plan de Dios. Pero note, este grupo, muchos de ellos se consideran cristianos, que Dios los ama o pueden ser salvos más bien en esa condición. Pero debe haber algún arrepentimiento. Notamos en la parábola anterior, en la parábola del sembrador, allí vemos 4 tipos de terrenos. 4 tipos de terreno: el terreno duro, endurecido, por donde se camina; el terreno rocoso, con un poco de tierra por encima, pero en el fondo mucha piedra. Vemos otro terreno que hay muchos arbustos espinosos, y vemos una tierra buena, muy buena para sembrar. Los primeros 3 terrenos, allí vemos que el primero representa un corazón endurecido, un corazón que rechaza la verdad de Dios.
Y así hay muchas personas en el mundo que rechazan abiertamente la verdad de Dios. Y lo que tenemos que hacer o hacemos es orar y pedir que Dios tenga misericordia por aquellas personas que ignoran a Dios, que rechazan a Dios y aún dicen que no creen a Dios. El segundo terreno rocoso y aún el otro terreno, ¿verdad? Que donde hay arbustos o árboles no frutales o árboles, ¿verdad? Espinosos. Estos árboles, cuando la semilla penetra, pues ahogan la semilla. Tanto el anterior, que la semilla, aunque nace, no puede agarrarse bien por las piedras, representa un corazón con callo, un corazón que tiene dificultad para la palabra penetrar, agarrarse bien. Igualmente en el anterior, aunque la semilla puede germinar, crecer, pero los arbustos que están alrededor le impiden. Y esto representa, este terreno representa un corazón que las cosas que ama le impiden vivir para Dios. Y en estos dos grupos o tipos de corazones podemos ver muchas personas hoy, entre ellas religiosas, a personas de bien aún o que hacen obras que piensan que por esas obras van a ser salvadas. Y en fin, en muchas organizaciones pues vemos personas de buenos deseos y que supuestamente creen a Dios y posiblemente han aceptado a Dios, pero están viviendo su propia vida. Y esto podemos decir que son semejanza de creyentes, de cristianos. Todavía no han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Todavía sus vidas no muestran que aman a Dios, de que quieren obedecer a Dios, de que cuando hacen algo malo, el pecado que aún está en nosotros, cuando se comete, tienen arrepentimiento, hay remordimiento en el corazón por las cosas malas que hacen. De manera que podemos ver en todas estas personas, o estos tipos de corazón, muchas personas que aceptan a Dios, que profesan fe en Dios, que dicen que son cristianos, pero realmente todavía no han creído en Jesucristo. Posiblemente de estas personas y de estas religiones en el mundo, pues se va a manifestar la gran apostasía que habrá al final de este periodo de gracia del cristianismo, de este periodo en que el Señor está dando oportunidad a la gente antes del día de ira, está dando oportunidad a esta persona, pero que esta persona al final se van a rebelar contra Dios. De manera que semejanza de cristiano, semejanza de cristiano. Y quiero decirle, amado hermano y mi amigo, que pueda escucharnos, el propósito de esta enseñanza no es condenarle. El propósito no es ni aún dudar de su salvación. El propósito es dar esta enseñanza, esta advertencia que da el Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña. Y que usted pueda pensar en su condición como persona que profesa supuestamente fe en Cristo o que tiene a Cristo en su corazón. Deseamos, y es el deseo de Dios, como lo muestra la palabra de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y el creyente, el cristiano verdadero, debe existir en el mundo, vivir en el mundo, para que el mundo sea salvo, a procurar que cada persona que todavía no ha alcanzado la salvación, el perdón de Dios, la esperanza de la vida eterna, pueda tener un encuentro personal con Dios y pueda ser salvo, pueda tener esta gloriosa esperanza. Ese debe ser el deseo, además de Dios, de cada creyente. Y es nuestro deseo animarle en este sentido para que usted pueda revisar su vida, para que usted pueda considerar su condición delante de Dios. Aún en las iglesias hay muchas personas que van
a las iglesias, oyen la palabra, pero que todavía no han tenido realmente un verdadero arrepentimiento o una verdadera conversión, no han nacido de nuevo y no están viviendo la vida que Dios quiere. De manera que esto es para que podamos reflexionar y, como dijo Pablo en una oportunidad a los corintios, que revisaran su fe, si estaban en la fe. Y sí, como creyentes, cada día debemos nosotros revisar nuestras vidas y vernos delante de Dios, medirnos con Dios, con su palabra, no con otras personas, con otros cristianos. Porque en el mundo hay de todo. Hay creyentes, sí, verdaderos, que en un momento pueden fallar y que pueden ser de mal testimonio, pueden crearnos problemas, confusión. Pero nosotros debemos medirnos con Dios, con su palabra, con Jesucristo. Y llegar a ser realmente verdaderos discípulos de Jesucristo. Dice finalmente el versículo 39, dice este versículo: la siega es el fin del siglo. En sexto lugar, la siega es el fin del siglo. Es el tiempo cuando el Señor vendrá para juzgar a las naciones y a establecer su reino con los que verdaderamente creyeron y le sirvieron a Él. La siega, el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, dice el versículo 39. Los ángeles son los que asisten al Señor para separar los falsos de los verdaderos, como sigue diciendo el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. De manera que estos últimos dos puntos, el fin del siglo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Es usted un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, justificado por Dios, salvado por Dios? ¿O es usted una semejanza de creyente, de cristiano? Se parece a un cristiano, pero no lo es. Dios quiere que todos seamos verdaderos discípulos. En la Biblia se usa más el término discípulo. Cristiano, en 3 ocasiones se usa la palabra o el término cristiano y significa un seguidor de Jesucristo. Pero se usa el término discípulo que significa un aprendiz, una persona que procura aprender, imitar a su maestro, a nuestro líder, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano verdadero tiene que seguir a Cristo, tiene que obedecer a Cristo, tiene que vivir como Cristo. Cierto que fallamos, que pecamos aún como cristianos, como discípulos de Él, pero la vida del creyente tiene que ser diferente y una vida de servicio a Cristo hasta que Él venga. De manera que el Señor le bendiga, que el Señor pueda obrar a través de su palabra y mostrarle esa advertencia del Señor y su necesidad posiblemente de salvación, que usted pueda alcanzar salvación. Les recordamos que este es un ministerio de la Iglesia Bautista Fundamental Cristiana y que si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al correo a ibfcristiana@yahoo.com. También puede llamarnos a los teléfonos 809-547-0433, 245-7301
o al celular personal 829-340-7003. Así que el Señor le bendiga mucho.